esto es un esquema que se hizo hace 10 años, la comisión cumplió 10 años de trabajo. Es un poco un balance y la comisión de ese entonces elaboró propuestas de trabajo y ahí ya se definió en el fondo que había que redefinir lo que era la obra y el espacio público. Y también se definió, dice, no reflejar el estado de la situación del arte en la obra, sino una demanda de arte. La obra como encargo. O sea, el Estado encarga una obra para un lugar específico. Y para poder lograr este trabajo hay que cambiar antes muchas cosas como la ley, orientar los instrumentos legales para poder hacer este trabajo como se debe. El proyecto de la escuela. Esto ya es un proyecto preciso donde se ubica cuál es el beneficiario y su comunidad. Entonces se ve y se dirige a las escuelas como un lugar, como una especie de experimento, para ver cómo la obra puede integrarse desde la comunidad escolar hacia el resto de la comunidad. Está la posibilidad de tener un cuidado mayor y yo creo que aquí hay más aciertos que desaciertos. En este caso se pide que la obra tiene que estar en un patio y tiene que cubrir un lugar y generar una sombra. Pero por ejemplo, esta obra que a Fernando Undurraga le dijeron que era para una escuela donde iban a haber básica, niños chicos, ahora hay enseñanza media. Entonces quedaron a otra escala los números. Y por otra parte, después la escuela consideró que ese color era muy opaco para los niños y los pintaron de colores sin consultar al artista. Entonces pasan esas cosas. Lo mismo con la obra de la Rivera. Es interesante que la escuela se apropie de la obra. Se apropia de la obra, pero es cierto que hay apropiación. El punto es que debería haber un contacto permanente con el artista y el artista debería tener un taller con los profesores para el manejo de la obra y tendría que haber un diálogo. No hay financiamiento para esa etapa, no hay financiamiento para estudios, ni para talleres, eso hay que cambiar el enfoque. Entonces, la obra tiene que generar sombra, tiene que ser lúdica, es una obra juego. No se puede plantear una obra crítica en un colegio, o sea, hay un pedido muy preciso. Y también tiene que tener unas condiciones de durabilidad, resistencia al clima, al sol, a los niños. De los problemas graves que han sucedido está esta censura, el proyecto censurado, obra en la obra del concurso Centro de Justicia de Santiago, sin el panón de la artista Ángela Camilo, en 2005. Obra censurada. El fallo del jurado fue conocido del ministro de Justicia desde entonces sobre el debate por el Ministerio de la Comisión de Naciones Unidas. Entonces, esta es una de las posibilidades y ahí se demuestra la fragilidad de la comisión de su trabajo. En fin, explica si quieres. El conjunto arquitectónico para el Centro de Justicia de Santiago es el más grande de Latinoamérica. Los recursos eran muy pocos para realizar la obra. Y bueno, este gran conjunto arquitectónico, no sé si puedes pasar a la otra, quizás se entiende mejor, tiene una gran plazadura y en el centro tiene un espejo de agua de 70 metros por 30 metros de ancho. Entonces mi proyecto consistía, porque claro, yo trabajé con los planos de la Corte Suprema, que es un edificio neoclásico de comienzos del siglo, en Santiago, donde habita ahora y funciona la Corte Suprema de Santiago. Y la idea era justamente trasladar, porque cabía justo
confrontar las dos escalas, ¿no? La escala que tenía el ciudadano frente al neoclásico, la escala que tiene el ciudadano hoy respecto al poder, ¿no? El poder representado en la arquitectura. Y la idea era hacer un bajo relieve, un sobre relieve de toda esta arquitectura a escala, ¿no? del Palacio de Justicia de Santiago, ponerlo bajo el agua para que rompiera el reflejo, ¿no? de esta nueva arquitectura, que hubiera un cruce entre la arquitectura actual y la educación. Un trabajo que se llama sine qua non, sin lo cual no, de alguna manera haciendo el vínculo de cómo la justicia, con este nuevo proyecto, ¿no? que tiene la justicia chilena, se hacía cargo también de su pasado, ¿no? Sin lo cual puede seguir, ¿no? haciendo su discurso exitista, ¿no? Porque por otro lado el discurso que se manejaba en torno a la arquitectura de este proyecto de Cristian Bosa era toda una oda, ¿no? a la justicia chilena, su transparencia, mucho vidrio porque la justicia chilena es transparente, volúmenes equitativos porque la justicia chilena es equitativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces un poco el trabajo venía a romper, ¿no? esta idea del uso también del arte, ¿no? como vínculo con el ciudadano, ¿no? abuenándose con el ciudadano, sino que aquí delatamos un poco la forma como es usada la arquitectura para representar el poder ante el ciudadano. O sea, nosotros ante esa arquitectura no somos, o sea, si éramos poca cosa ante el neoclásico, ahora somos nada, gigantesco. Esa es un poco la idea. Una pregunta, ¿el edificio neoclásico está asociado con una mala administración de la justicia? Lo que pasa es que el edificio neoclásico es el edificio que usaba antiguamente la antigua justicia chilena, ¿no? Es el edificio donde estaban los tribunales de justicia y la Corte Suprema. Ahora, con todo este nuevo proyecto, ¿no? de justicia, el edificio solo va a ser, ¿no? usado por la Corte Suprema y es una especie como de ícono para los jueces. Es su edificio, su fachada y además es su logo, ¿no? El neoclásico como referencia a la Revolución Francesa, a los ideales de unidad. Efectivamente tiene que ver con un sentido de justicia anterior que la reforma pretende, porque la reforma aquí en Chile tampoco es una reforma que termine con lo anterior, sino que es una reforma mixta. De hecho, hoy en día nuestra justicia es en paralelo, corren carriles paralelos en algunos episodios territoriales, lo antiguo y en otros lo nuevo. Por lo tanto, lo que dice la Ángela, lo más interesante es efectivamente esa mirada que tratan de darle a través del Ministerio de Obras Públicas al arte. Entonces, cuando ella hace esta intromisión, da cuenta de que no es una mirada ingenua la que va a tener la obra que se va a posicionar ahí. ¿Y eso bastó para que se censurara este proyecto? El punto es que la obra fue escogida, la obra se la dio como ganadora. En el intertanto no hubo un documento oficial que le comunicara al artista en haber ganado esta obra, y mientras se producía ese vacío, el ministro de Justicia envía un oficio al ministro de Obras Públicas exigiendo que se declare desierto el concurso. Y entonces estamos en un terreno de nadie, en que efectivamente la obra ganó, pero nadie le ha avisado oficialmente que el ministro de Justicia no quiere. El ministro tiene una lectura y dice que la obra es ofensiva. Dice que es pero sin indicar cuáles son, evidentemente no hace la lectura que la hace. Él habla de el retablo como una cosa muy menor, el retablo de Ángela Ramírez, una cosa muy menor, porque él seguramente esperaba un fundido en bronce, no sé qué, así como el Pasillo de la Fama, con los rostros de los presidentes de la Corte de Apelación. Pero además de que él tiene una lectura de que esto bajo el agua, igual, o sea, que hay una crítica, porque ellos son muy sensibles. Es un poder absolutamente criticado. Poder hacer una obra crítica con una crítica tan sutil, súper elaborada. Entonces, ahí está el máximo límite, en el fondo. La única posibilidad es acceder a un pedido desde el punto de vista del diseño.